¿sí? Esta es una pequeña explicación sobre las formaciones de bandera, ¿vale? También vamos a hablar un poco sobre el mandarín, gallardetes o cuñas. Se diferencian un poco en la formación, pero al final hacen la misma función, ¿vale? Como va a decir una persona, esto no es una bandera, puede ser una cuña o esto es un banderín. Sí, bueno. Lo importante de lo que voy a explicar, ¿vale? Es aprender a identificar y ver cómo podemos ganar dinero con estas formaciones, ¿vale? Con esos patrones. Primero que todo, pues tenemos que ver los gráficos. Bueno, los gráficos nosotros queramos negociar, se puede negociar con lo que nosotros queramos, con las divisas, ¿vale? Forex, se puede también trabajar con acciones, con índices, con lo que queramos nosotros trabajar, ¿vale? Hay divisas, ¿vale? O índices que tienen más, podemos encontrar más formaciones, es decir, podemos encontrar más de estos patrones, ¿vale? Pero en principio lo vamos a encontrar para cualquier cosa, ¿no? Para aquellas personas que trabajan con CFD, que negocian con una empresa, está bien. Los que trabajan con Forex o nociones binarias, pues exactamente igual, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Pues a diferencia, hace poco vimos los triángulos, ¿vale? Aquí vemos una formación de un triángulo, ¿vale? A diferencia de los triángulos, los gallardetes, las banderas, ¿vale? No inician, ¿vale? Solamente son una confirmación de la tendencia. ¿Vale? Aquí vemos un quiebre, ¿vale? Un quiebre fuerte, ¿vale? Del mercado. Y después vemos aquí como una confirmación, ¿vale? Donde nos dice de que intenta corregir. ¿Por qué? Porque intenta encontrar un equilibrio el mercado después del fuerte quiebre, ¿vale? Y después de eso continúa su tendencia, ¿vale? Lo podemos encontrar en tendencias alcistas o en tendencias bajistas, ¿vale? Esto acabo de ponerlo ahora en un gráfico, ¿vale? Vemos exactamente lo mismo, ¿vale? Después de un quiebre, ¿vale? Vemos de que intenta corregir un poco y después continúa con su tendencia, ¿vale? Vemos aquí la bandera. Importante, ¿vale? Que las banderas, ¿vale? O los banderines, ¿vale? Se pueden encontrar en cualquier temporalidad, ¿vale? Y podemos utilizar de dos maneras, ¿vale? Uno es por medio del quiebre, nuevamente, ¿vale? Y otro es con la compra de resistencias y soportes. O como lo llaman también en Latinoamérica, techos y suelos, ¿vale? ¿Cómo se haría el trading de esta manera? Pues compraríamos en los techos, ¿vale? Del gráfico y venderíamos en el suelo o en los soportes del gráfico, es decir, del patrón, ¿vale? Ahora mismo vamos a ver también otro, tenemos el Dow Jones, ¿vale? Tenemos aquí, ¿vale? Encontramos lo mismo, ¿vale? Encontramos un nivel de resistencia de soporte, encontramos otro banderín, ¿vale? Aquí encontramos mucho más movimiento, ¿vale? ¿Qué sucede? De que puede ser que sea un quiebre rápido, que no dure nada y continúe rápidamente su marcha, como lo vimos anteriormente, o puede que dure más, ¿vale? Si dura más, pues tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, aquí fue la primera compra, hubiéramos hecho una venta, acá habíamos hecho aquí una compra, ¿vale? Call o put, ¿vale? Aquí venta, cuando tocó aquí, hubiéramos vendido la siguiente vela, que fue para abajo, después no tocó más, aquí vuelve a tocar, habíamos hecho una venta, que hubiera salido mal la operación, aquí tocó la primera vez y habíamos hecho una compra, salió mal, y aquí hemos hecho otra vez, compró y aquí habíamos salido bien, y aquí hubiera hecho después el quiebre y aquí el quiebre no salió mal, ¿vale? No siempre los quiebres son muy acertados, ¿vale? Generalmente cuando tenemos las banderas son acierta un poco más que cuando tenemos los triángulos, ¿vale? Las personas que trabajan con triángulos. En este caso, para la solución es de que si trabajamos con una hora, ¿vale? O con 15 minutos, esperemos la siguiente vela para que avance. Es decir, para entonces aquí vemos, por ejemplo, un estilo parecido a un pullback, ¿vale? Que quiebra y después regresa para confirmarnos de que va a continuar su tendencia alcista. Vamos a ver un ejemplo, es decir, vamos a ver el mercado, a ver si encontramos algún tipo de figura, ¿vale? Encontramos una, pero bueno, vamos a hacer una más
Aquí vamos a encontrar otra, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Cuando es el quiebre, pues vendemos. Hubo el quiebre y vendemos. Aquí lo que sucedió igualmente, lo que decía yo, que muchas veces vamos al quiebre y después hubo un retroceso. Entonces, en este caso siempre es mejor esperar que el retroceso y después ya vender. Aquí encontramos un triángulo, ¿vale? Las personas que también están buscando los triángulos. Nos llega a hacer una bandera, ¿vale? También si quiere, vamos a llamarlo. ¿Vale? ¿Cómo identificamos esto? Pues con el tiempo, no vamos a aprender a identificarlo de un día a otro, ¿vale? Aquí cómo se realiza la operación, pues después de identificarlo, podemos comprar en el techo en la zona de resistencia, ¿vale? Y aquí hubiéramos hecho varias operaciones, aquí también hemos hecho otra operación, hay que volver a tocar la operación, pasa que todas las operaciones han salido bien en este caso, menos la última, y aquí vemos el quiebre, y aquí hubiéramos hecho ya después la compra, o hubiéramos esperado la siguiente vela y después hubiéramos hecho la compra, ¿vale? Para esperar una mejor confirmación. Repito, cuando vemos el quiebre, ¿vale? Deberíamos entrar. Si estamos en Forest, no hace falta la confirmación, podemos entrar porque podemos perderla. Y si estamos en opciones binarias, podemos esperar de que haga el retroceso. Aquí vemos de que no hubo ningún retroceso, entonces en la siguiente vela haríamos la compra, que hubiera salido afirmativo, ¿vale? Y no hay nada más en el mercado ahora mismo, ¿vale? Vamos a seguir otra vez con el... con la libra, ¿vale? Podemos también verlo en temporalidades de 4 horas, ¿vale? Podemos trabajar en cualquier temporalidad, no hay ningún problema. A mayor temporalidad tenemos más oportunidades de éxito, ¿vale? Más opciones de éxito cuando tengamos una mayor temporalidad. Aquí también podemos encontrar otra banderita, una bandera. Obviamente que aquí era al principio más pequeñita y después se hizo más larga. Algunos consejos para aprender a detectarlas, ¿vale? El principal consejo, ¿vale? Que vamos a ver en este caso es ver cuando generalmente siempre hay una vela muy fuerte, muy alcista. ¿Lo veis? Aquí veis una vela alcista. Aquí también vamos a encontrar otra que vemos una vela alcista. ¿Vale? Aquí vemos. Voy a hacer un poco más grande el gráfico para detectarlo, ¿vale? Más grande el gráfico. Después del avance, el primer quiebre de resistencia, aquí estaba la zona de resistencia, ¿vale? Aquí intentaba avanzar y hasta que la avanzó, ¿vale? Y después vemos la banderita, ¿vale? Que sería esta. Vale. Para esto, lo más aconsejable, ¿vale? Para aprender a hacer este tipo de formaciones, primero os aconsejo que sepáis cómo detectar resistencias y soportes, ¿vale? Techos y suelos, para Latinoamérica, utilizar esos términos. Para esto, pues, vamos a hacer desde un principio, ¿vale? Desde un principio. Para esto, lo más aconsejable es de que si sabemos de que aquí hay otra zona de resistencia, ¿vale? De techo, vamos a trazar una línea en la otra zona de resistencia, que sería aquí, donde se detuvo la cotización, ¿vale? Es donde tuvo la cotización y aquí tenemos la primera, ¿vale? Esto puede ser un triángulo, puede ser... no sabemos, ¿vale? Solamente vamos a aquí, ¿vale? Esto puede ser un triángulo, puede ser un gallardete, puede ser un banderín, lo que sea, no importante. Lo importante es de que vamos a poner la zona de resistencia, ¿vale? La zona de techo, ¿vale? Y una vez aquí vamos viendo cómo se va formando. Si, por ejemplo, vemos de que está formando un triángulo, pues pondríamos una línea de triángulo aproximadamente que sería así,
¿vale? Si vemos que puede ser que no avance así, sino avance hacia abajo, ¿vale? Es decir, en zona de bandera, ¿vale? Pues vamos formando poco a poco. De esta forma podemos detectar cuándo va a quebrarlo o cuándo no lo va a quebrar, ¿vale? O si queremos jugar con resistencia y soportes, ¿vale? Comprar resistencia y soportes. O puede ser una bandera normal, como lo que hago aquí, ¿vale? Y después siguió su tendencia, ¿vale? Todo se trata de... todo esto lo sacamos, ¿de dónde lo saqué? Marcando desde un principio la resistencia o, si era bajista, pues el soporte, ¿vale? Lo que hice fue, después del quiebre, poner una línea de soporte, ¿vale? Una línea de resistencia, perdón, ¿vale? De techo. Y una vez esto, ver qué va sucediendo con el gráfico. Cómo va formándose. ¿Qué sucederá? ¿Vale? Primera condición de que tengamos una vela fuerte, ¿vale? Una vela fuerte y después esperar lo que nos va diciendo el gráfico. ¿Vale? Y con el gráfico vamos a ir poniendo la operación. Vamos a ver otro tipo de ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos un quiebre fuerte, ¿vale? Es decir, aquí vemos una vela potente, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner una línea, ¿vale? Después de poner una línea, ¿vale? De soporte, ¿vale? Vemos qué formación trae. Después de esperar unos cuantos, bueno, 0 a 4 horas. Pero bueno, es exactamente para 15 minutos o para 5 minutos, para un minuto. Después de ver unas cuantas velas vemos de que no hay nada, ¿vale? De que no hay nada y terminó otra vez rebotando, ¿vale? No siguió cayendo. ¿Vale? Esta es una manera que nos puede ayudar. Aquí no está tan bien, pero bueno, aquí también encontramos otro tipo de velita, de banderita, ¿vale? No son muy difíciles de... Aquí, de detectar, ¿vale? No es muy complicado. No me quiero ya terminar más, alejarme más con el vídeo, ¿vale? Alargarlo más. Si tenéis cualquier duda podéis comentar. Igualmente os invito a que suscribáis al canal de YouTube nuestro y cualquier duda que tengáis pues podéis visitar la página web donde está mucho mejor explicado y espero de que sea grato para vosotros. Espero que lo compartáis en redes sociales y un saludo.